La primera vez que un granjer la vio, ella estaba de pie al borde del camino de grava que conducía a su rancho destartalado, con los brazos delgados envolviéndose a sí misma, la cabeza baja y sin nada más que una bolsa raída apretada contra su costado. El viento azotaba sus faldas y su cabello oscuro como si quisiera llevársela, pero ella se mantenía firme. Él aún no sabía su nombre, no sabía de dónde venía ni por qué parecía no haber comido en días. Todo lo que sabía era que su madre había pedido ayuda, y esta chica, apenas un susurro de mujer, fue lo que llegó. El rancho ya no era gran cosa, la sequía había quemado la mitad de los pastos, uno de los graneros se había derrumbado en la última tormenta, y dentro de la casa, su madre, Alma Granger, una vez una mujer orgullosa que mantuvo unidas 1000 hectáreas sola, ahora pasaba la mayoría de sus días en la cama, con el dolor vaciándole las mejillas. Will no había dejado el rancho en meses, salvo para recoger suministros o acarrear agua. No tenía tiempo para compañía ni paciencia para extraños, pero mientras observaba a la chica levantar la mirada hacia el porche hundido, con los labios agrietados, los ojos ensombrecidos como si no hubiera dormido bien en semanas, sintió algo extraño en el pecho, como un silencio que se rompía. Ella se presentó, suave y sencilla. «Me llamo Emma», dijo, con una voz casi llevada por el viento. «Vengo de cerca de Warden, escuché que necesitaban ayuda». No lo miró a los ojos mientras hablaba, y él no insistió. Solo asintió, se hizo a un lado y la dejó entrar. Emma se movía por la casa como alguien acostumbrado al silencio. No hacía preguntas, no se inmutaba ante el polvo ni el olor agrio de la enfermedad. Alma la miró con desconfianza al principio, con esa voz aguda y quebrada que aún conservaba orgullo. «Es solo una niña», le dijo a Will cuando Emma salió a buscar agua. «¿Qué va a hacer aquí más que morir de calor?» Pero Emma no murió. Se quedó. Limpiaba el rostro de Alma con paños frescos, la convencía de comer, barría los suelos sin que se lo pidieran, remendaba la ropa, parchaba el tejado con tiras de lona vieja. Will la observaba desde la distancia, confundido por su quietud, su firmeza, algo a lo que no estaba acostumbrado, no desde que todo se había desmoronado. Por las noches, Will se sentaba en los escalones traseros, mirando el horizonte mientras el ganado se movía lento y silencioso en la oscuridad. Pensaba en su padre, que se fue sin decir palabra cuando Will tenía 17 años, en el hermano que enterró hace años tras el colapso de una mina. Había aprendido a no acercarse demasiado a las personas, porque en su mundo, la gente se iba, moría o cambiaba. Pero Emma seguía allí, cada mañana, con los ojos un poco menos ensombrecidos, sus movimientos un poco menos cautelosos. Sin embargo, había algo en ella que no soltaba. A veces, la sorprendía de pie junto al molino de viento, mirando a lo lejos como si esperara que algo la siguiera. Cuando él preguntaba, ella sonreía tensa y negaba con la cabeza. «Solo pienso», decía, pero él reconocía la mirada de alguien que había visto demasiado. Se acercó a ella lentamente. Una mañana, Will entró y las encontró a ambas inclinadas sobre una colcha, las manos temblorosas de Alma guiando las de Emma a través de las puntadas. Fue la primera vez en meses que escuchó a su madre reír, un sonido seco y quebrado, pero real. Emma tenía ese efecto en la casa, como si, día tras día, estuviera devolviéndole el color. Y aún así, Will mantenía su distancia, no por frialdad, sino por miedo. Ella era demasiado joven, demasiado callada, demasiado perseguida por fantasmas. No sabía qué espectros la seguían, y no sabía cómo preguntar. ¿Qué diría? ¿Quién te rompió antes de llegar aquí? No tenía derecho, pero las señales estaban ahí. Una noche, al pasar por su habitación, la escuchó llorar, no fuerte, no salvaje, solo sollozos suaves y cuidadosos en su almohada, como si intentara no existir. Se quedó fuera de la puerta mucho tiempo, con el puño apretado, antes de seguir caminando. Ella nunca mencionó a su familia, nunca escribió cartas, no iba al pueblo, no pedía nada. A veces, cuando Alma se dormía y las tareas estaban hechas, Emma se sentaba en el extremo de la cerca, de espaldas a la casa, con los brazos alrededor de las rodillas, mirando hacia los árboles como si esperara que cobraran vida y le dijeran qué hacer. Will comenzó a notar pequeñas cosas,
como nunca se sentaba de espaldas a una puerta, como sus hombros se tensaban ante sonidos repentinos, como retrocedía cuando un hombre se acercaba demasiado, incluso él. Y lentamente, el dolor en su pecho, que comenzó como curiosidad, se convirtió en algo más profundo. No era lástima, sabía que ella odiaría eso, sino una especie de respeto silencioso y terrible, porque lo que fuera que la había destrozado no le había quitado su bondad. Una tarde, mientras arreglaba la cerca cerca del límite oeste, la encontró de pie frente a un conejo muerto, con el cuello roto. Sus manos aún temblaban cuando se volvió hacia él. Un zorro lo atrapó, susurró, aunque su voz estaba lejana. Solía pasar cerca de nuestro lugar también. Pero la forma en que miraba al conejo, como si viera algo completamente diferente, inquietó a Will. Aún así, ella se quedó. Día tras día, cocinaba, limpiaba, cuidaba, y nunca pidió nada, ni siquiera seguridad, ni siquiera bondad. Y tal vez eso fue lo que rompió a Will más que nada, que ella nunca esperaba ser tratada como persona. Los días se convirtieron en semanas, la tos de Alma empeoró, las noches se volvieron más frías, y Emma comenzó a dejar su ventana abierta incluso en noches heladas. Will no preguntó por qué, solo empezó a revisar el perímetro antes de dormir, con la escopeta en la mano, diciéndose que era por los coyotes, pero en el fondo sabía que alguien la había oído, que tal vez alguien aún la buscaba. Y Will, que había pasado su vida cerrándole la puerta al mundo, comenzaba a sentir el tirón de algo que no sabía que aún tenía en él, una necesidad de proteger, no solo porque era lo correcto, sino porque no soportaba la idea de que ella se fuera con la misma mirada rota con la que llegó. El rancho seguía desmoronándose, el dinero seguía siendo escaso, su madre seguía desvaneciéndose, pero por primera vez en años, algo dentro de él se sentía vivo, como si el silencio ya no estuviera vacío. Y ella era la razón, una chica silenciosa que llegó con nada y, de alguna manera, sin pedirlo nunca, estaba reparando todo. Alma Granger había sido una fuerza de la naturaleza, de lengua afilada, voluntad de hierro, el tipo de mujer que podía manejar ganado, criar a 2 hijos y enfrentarse a un recaudador de impuestos sin pestañear. Pero el tiempo la había desgastado. El derrame cerebral llegó lento y cruel, dejándole las piernas inútiles y la voz arrastrada. Ahora pasaba sus días en una cama estrecha junto a la ventana del salón, el mundo reducido a lo que pasaba tras su cortina de encaje. Aunque nunca lo admitiría, la enfermedad la asustaba. Su mente seguía afilada, pero su cuerpo la traicionaba cada mañana. Odiaba necesitar ayuda, odiaba que Will tuviera que cargarla de la silla a la cama como si ya estuviera muerta. Así que cuando llegó Emma, callada, de manos rápidas, con voz suave, la tomó por sorpresa. Al principio, Alma se mostró desconfiada, sospechando de su silencio, pensando que era debilidad o algo peor. Pero con el tiempo, comenzó a notar cosas que nadie más veía. Las manos de la chica sabían cómo aliviar el dolor, doblaba las sábanas como enfermera. No solo está ayudando, dijo Alma una mañana mientras Will le ponía un cuenco de caldo. Está vigilando, como alguien que ha visto problemas de verdad. Will no respondió, pero su mano se detuvo a medio camino de la mesa. Ten cuidado con ella, añadió Alma, más suave ahora. No todos siguen rotos. Will no necesitaba que se lo recordaran. También lo había visto en Emma. Se movía como si estuviera acostumbrada a rincones estrechos, a que le dijeran que se apurara, que se callara, que desapareciera. Cuando llegó, él intentó darle espacio, fingir que solo era una empleada, pero su forma de moverse por la casa era diferente a todo lo que había conocido, como si entendiera el dolor, como si cargara su propio tipo de silencio. Sus días comenzaban temprano, mucho antes del amanecer. Will trabajaba en las cercas mientras Emma cuidaba de Alma. Se cruzaban en los pasillos, miradas cortas, asentimientos breves, pocas palabras. Pero poco a poco, pequeñas cosas comenzaron a cambiar. Ella empezó a dejar café caliente en la baranda del porche donde sabía que él se sentaría. Él dejaba manzanas frescas en el alféizar, sabiendo que ella lo notaría. Su amabilidad no era ruidosa, ni siquiera intencional al principio, pero crecía. El primer momento real llegó una noche después de una tormenta.
Will había regresado de reparar una sección de la cerca rota, empapado y agotado. Emma lo recibió en la puerta con una toalla seca. «No tienes que hacerlo», murmuró él. Ella no respondió, solo le entregó la tela y volvió a la cocina. Algo en ese acto simple, la forma en que no habló, no esperó nada a cambio, se le metió bajo la piel. No era servicio, era cuidado, del tipo que no había sentido en años. Pero no todo era tranquilo entre ellos. Will estaba acostumbrado al control, a cargar con la responsabilidad solo. Emma tenía su propio ritmo, su propia fuerza silenciosa, y a veces chocaban de manera pequeña pero aguda. A él no le gustaba cuando ella entraba sola al cobertizo, a ella no le gustaba cuando él daba órdenes sin mirarla. Una mañana, después de que él le gritara por regar demasiado las tomateras, ella se volvió, con los ojos fríos y afilados. «No vine aquí para que me gritaran», dijo simplemente antes de irse. Esa noche, él dejó una disculpa en forma de un plato caliente en su alféizar. Ella no dijo nada, pero a la mañana siguiente, el plato estaba lavado y junto a sus botas. Pero no todo era tranquilo entre ellos. Will estaba acostumbrado al control, a cargar con la responsabilidad solo. Emma tenía su propio ritmo, su propia fuerza silenciosa, y a veces chocaban de manera pequeña pero aguda. A él no le gustaba cuando ella entraba sola al cobertizo, a ella no le gustaba cuando él daba órdenes sin mirarla. Una mañana, después de que él le gritara por regar demasiado las tomateras, ella se volvió, con los ojos fríos y afilados. «No vine aquí para que me gritaran», dijo simplemente antes de irse. Esa noche, él dejó una disculpa en forma de un plato caliente en su alféizar. Ella no dijo nada, pero a la mañana siguiente, el plato estaba lavado y junto a sus botas. Entonces llegó Lou Carter. Lo había sido vecino alguna vez, un ranchero cuya tierra colindaba con la de los Granger, un hombre cruel con dientes torcidos y una vena mezquina. Cuando la sequía golpeó y los precios del ganado cayeron, vendió la mayor parte de su tierra, pero seguía apareciendo sin invitación, buscando algo que robar o negociar. La primera vez que vio a Emma, la miró con lascivia. «No sabía que ahora tenías una pensión», le dijo a Will, escupiendo tabaco al suelo. «¿Es una chica nueva?» Su tono hizo que la sangre de Will hirviera, pero mantuvo la voz calmada. «Está aquí por mi madre», dijo. Lou solo sonrió y le guiñó un ojo a Emma. «Bueno, yo la vigilaría de cerca. Las extraviadas no siempre son leales». Emma estaba en el porche cuando Lou lo dijo. No reaccionó, ni siquiera parpadeó, pero esa noche, Will la vio sentada en el porche mucho después del anochecer, con los hombros encorvados, los brazos cruzados con fuerza, como si intentara mantenerse en su lugar. Se sentó junto a ella, en silencio. Las estrellas se extendían sobre ellos como vidrio roto. «Lo dijo como si yo fuera algo que se puede intercambiar», susurró ella, «como si eso fuera todo lo que he sido». Will no sabía qué decir, así que no lo intentó. Solo se quedó allí, lo suficientemente cerca para que sus hombros casi se tocaran. El silencio entre ellos fue diferente esa noche, no vacío, no afilado, solo compartido. A medida que avanzaba el otoño, la tierra se suavizaba. Las hojas se volvieron quebradizas y doradas, el aire se enfrió, y Alma se debilitaba. Comenzó a olvidar cosas, nombres, días, recuerdos. A veces, llamaba a Will por el nombre de su hermano, a veces, miraba a Emma con confusión y susurraba, «¿Dónde está el bebé?». Emma nunca la corregía, solo se sentaba cerca y le tomaba la mano. Fue Emma quien encontró la vieja colcha en el arcón junto a la chimenea, una que Alma había hecho años atrás con sus hijos. Estaba deshilachada y descolorida, pero el rostro de Alma se iluminó al verla. Durante 3 noches, Emma se sentó junto a su cama, ayudándola a remendarla. Will observaba desde la puerta, algo cálido y doloroso en su pecho que no podía nombrar. No había visto a su madre sonreír así en años. Pero incluso con el suavizamiento, la sombra alrededor de Emma nunca se iba. A veces, a la luz del amanecer, Will la veía afuera con las mangas arremangadas, los brazos marcados con cicatrices antiguas, desvaídas como un fuego que se había enfriado, pero aún allí.
Una vez, cuando un caballo se encabritó demasiado cerca de la puerta, ella se dejó caer al suelo y se acurrucó antes de darse cuenta de lo que hacía. Algo le había pasado, algo antes de llegar aquí, y nadie había preguntado. Hasta una noche, cuando Alma se había dormido y Will encontró a Emma en los escalones traseros otra vez, con los brazos alrededor de las rodillas. «Perdí a alguien», dijo sin que se lo pidieran, su voz plana. «Un niño. No era mío. No realmente, pero lo crié. El hijo de mi hermana». Will no habló. El viento susurraba entre los arbustos. «Su padre bebía», continuó ella. «Lo golpeaba. Me golpeaba. Nos escapamos una noche, solo nosotros dos. Nos mantuvimos por delante de él por un tiempo, pero un invierno, el niño se enfermó. No tenía nada, ni dinero, ni medicinas. Murió en mis brazos». Lo dijo con tanta simplicidad, como si le hubiera pasado a otra persona, como si el dolor se hubiera convertido en ceniza. Will miró la tierra, con el corazón latiendo. «¿Y el padre?». Ella no respondió durante mucho tiempo. Se sentaron en silencio. Cuando finalmente se levantó para irse, se detuvo. «No tienes que mirarme diferente ahora. Solo quería que supieras por qué estoy callada». Él no la alcanzó, pero algo dentro de él se rompió, no por compasión, sino porque reconoció el tipo de pérdida que te rehace, que te deja caminando por la vida con el pecho vacío. Después de eso, las cosas entre ellos cambiaron otra vez, no más ruidosas, solo más cercanas. No hablaban de sentimientos, no lo necesitaban. Emma comenzó a revisar las cercas con él, Will empezó a dejarle manejar los libros. Ella incluso fue al pueblo sola una vez para recoger medicinas. Cuando regresó ilesa, sonrió como si hubiera ganado algo, y tal vez lo había hecho. Entonces, una tarde en el pueblo, Will escuchó a Lou otra vez. «Ella tiene antecedentes», le dijo Lou a un dependiente. «Vi el aviso yo mismo en el condado de Brazos. Esa chica se escapó después de que el niño murió. Alguien dijo que estaba escondiendo algo». Will no preguntó qué quería decir Lou, solo se dio la vuelta y se fue, pero la semilla había sido plantada. Esa noche se quedó despierto hasta tarde, mirando la ventana oscura donde aún ardía la lámpara de Emma. La duda era algo que no quería, pero tenía una forma de colarse cuando no estabas mirando. Emma no sabía que venía, pero podía sentir que algo había cambiado. Los silencios de Will se alargaban, sus miradas se volvían más agudas, y cuando ella preguntaba si todo estaba bien, él solo asentía y se giraba. No era enojo, era miedo. Will no sabía si estaba enamorándose de una mujer que había enterrado una verdad lo suficientemente profunda como para pudrirse, o si estaba dejando ir la única luz que había entrado en su vida en años. Alma también lo notó. «La miras como si temieras que desaparezca», susurró una mañana mientras él ajustaba sus almohadas. «No es un fantasma, Will. No la trates como tal. Pero los fantasmas no dejan huellas. Emma sí, y cualquiera que fuera la verdad que aún cargaba, la tormenta por la que había pasado para llegar aquí, tendría que enfrentarla, quisiera o no». Llegó la primera helada ese año, cubriendo los postes de la cerca con un brillo plateado y duro por la mañana, y marchitando lo último del jardín durante la noche. El cielo se oscurecía antes de la cena ahora, y Will se encontraba mirando hacia la casa con más frecuencia durante las tareas, vigilando una linterna, escuchando señales de que las cosas aún se mantenían estables. Pero el silencio dentro de él había cambiado. El calor que Emma trajo aún estaba allí, sus manos firmes, su presencia tranquila, pero algo se había colado entre ellos, algo no dicho, algo pesado. Todo comenzó con una carta. Will la encontró metida en las tablas del porche una mañana, escrita con una letra temblorosa, sin remitente. Casi la tira, asumiendo que era alguna tontería local, pero algo lo detuvo. Dentro había un pedazo de papel roto, sin sobre, sin explicación, solo 4 líneas, no es quien crees. Investiga la muerte del niño. Pregunta por el incendio. No eres el primer tonto. No había firma, ni fecha, solo eso. Will se quedó congelado en el porche, con el corazón latiendo,
el viento frío mordiendo a través de su camisa. El papel temblaba en su mano mientras un sentimiento enfermo y lento crecía en su estómago. Lo dobló y lo guardó en su bolsillo trasero, sin decir nada, pero su mente giraba. Todo el día intentó fingir que no era nada, un truco, tal vez Lu causando problemas otra vez, pero en el fondo recordaba lo que lo había dicho sobre el condado de Braces, sobre Emma huyendo. Esa noche se sentó a la mesa de la cena mientras Emma servía sopa en el cuenco de Alma, su voz suave, sus manos cuidadosas. Alma sonrió de esa manera gentil y cansada que había adoptado en las últimas semanas. Emma levantó la vista una vez y atrapó la mirada de Will, su expresión se congeló por un segundo antes de suavizarse, pero Will lo vio, un destello de miedo, o tal vez culpa. No pudo dormir esa noche. Se sentó en el porche con la carta en las manos, leyéndola una y otra vez. Cuando finalmente durmió, fue un sueño superficial y roto. Soñó con fuego, con el grito de un niño, con Emma corriendo descalza a través del humo. Al día siguiente, sin decirle a nadie, Will enganchó el carro y cabalgó hasta el pueblo. No fue a la tienda, no se detuvo en el molino, fue directo a la oficina del condado. La mujer detrás del escritorio estaba cansada y fue cortés. Levantó una ceja cuando le dio el nombre completo de Emma. ¿Dices el condado de Braces?, preguntó, revisando una caja de archivos maltrecha. Creo que hubo algo hace unos años. Un problema doméstico. Un incendio en una casa. La garganta de Will se secó. Aquí dice, continuó la mujer, hermana fallecida, menor masculino, sobrino, también pereció. Sospechosa Emma Caldwell interrogada pero liberada. Sin cargos presentados. Nadie más se presentó. Will no pudo hablar. La empleada levantó la vista. Fue un caso feo. La gente pensó que ella lo hizo, pero no había pruebas, solo cenizas e historias. Él salió del pueblo sin decir una palabra. Esa noche, Emma estaba en el porche con una canasta de ropa cuando lo vio regresar. Su sonrisa vaciló en el momento en que vio su rostro. No habló, solo ató el caballo y pasó junto a ella, la carta aún doblada en su abrigo. Ella lo siguió dentro. Will, dijo en voz baja, ¿qué pasa? Él se volvió. ¿Quién eras antes de esto? La pregunta la golpeó como una bofetada. Se quedó quieta, la canasta aún en sus brazos. ¿Qué quieres decir? No juegues a la tonta, espetó él. El niño, el incendio, tu hermana. ¿Por qué nunca me contaste qué pasó? Emma dejó la canasta con cuidado, sus manos temblando. Lo intenté.